Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Historia del Perú. Vamos a observar los inicios de la República. Vamos a iniciar la clase haciendo los supuestos de los inicios de la República. Haciendo una recapitulación de la semana pasada, de la clase pasada, habíamos observado pues la presencia de bolivariana aquí en el Perú, la presencia de Bolívar, que se tradujo pues en la victoria peruana de la batalla de Junín y Ayacucho, que se prolongó por un tiempo más en lo que se consideró la dictadura de Bolívar aquí en el Perú, ¿no? Y se intentó de crear una confederación de estados a partir de los países que había pues contribuido para su liberación. Estamos hablando de la Gran Colombia, que para 1830 se dividía en Venezuela, Colombia y Ecuador, el Perú y el Alto Perú, conocido también como Bolivia, República Bolívar o Bolivia. 5 países que conformarían el llamado, la llamada Confederación de los Andes, ¿no? Entonces, el proyecto fracasa, ¿por qué? Porque los problemas internos de cada virreinato son los que determinaron, en última instancia, su deserción de aquel pacto, ¿no? Su retirada de aquel pacto. Entonces vamos a ver que cuando Bolívar se retira del Perú, el Perú queda con un escenario propio y una independencia propia, ¿no? Un sistema de gobierno ya elegido por el propio sistema peruano. La situación es esta, jóvenes, ¿no? Que existía antes de Bolívar, e incluso ya antes de San Martín, una pugna entre los liberales y los conservadores, es decir, entre los partidarios de la monarquía o de un gobierno fuerte, propio e independiente, y los partidarios del sistema liberal de gobierno republicano con todas sus medidas, con todas sus estipulaciones. Entonces vamos a observar que hay dos personajes principales de la política peruana de aquel tiempo que llevan la bandera de la liberalidad o del autoritarismo. Estamos hablando de Francisco de Paula González Vigil, un sacerdote, ¿no? Monje, que enarboló el sistema republicano aquí en el Perú, republicano completo, liberal, a la imitación norteamericana. Y vamos a observar, por otro lado, la oposición conservadora de Bartolomé Herrera. Son dos personajes que estuvieron pues dirigiendo lo que era en aquel momento la institución más representativa del país, que era el Parlamento, el Congreso, ¿no? Entonces, vamos a observar también de que estas dos propuestas quedarían subyugadas por el comienzo caudillista de los generales de Ayacucho, que tomarían el poder en sucesivas etapas de gobierno, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el panorama político no se veía tan claro. ¿Por qué? Porque existían que eran partidarios de una monarquía, existían partidarios de un gobierno fuerte, de un gobierno que pudiera, pues, todavía tener cierta influencia con España para poder desarrollarse tal como es, ¿no? Entonces, esa lucha entre liberales y conservadores llevaría también a formar bandos militares del mismo orden, ¿no? Vamos a observar pues de que la confederación pues peruano-boliviana que se formaría después, años después, obedecería a ese factor, a ese criterio, ¿no? Los liberales y los caudillos liberales pedían mayores cambios para el país, pedían mayores acciones, ¿no? Quizás expandir las fronteras, ¿no? Quizás iniciar un periodo de expansión territorial, ¿no? Querían en algunos casos recuperar Guayaquil. Guayaquil pertenecía en aquel momento a la Gran Colombia, ¿no? Entonces ese es el motivo principal de la guerra que sostuvo el Perú con la Gran Colombia entre 1827 y 1829, ¿no? En la cual el Perú perdió y tuvo que ceder pues Guayaquil y parte de lo que era antes Tumbes, que ahora corresponde a Huaquillas, territorio ecuatoriano,
¿no? Entonces vamos a observar pues de que no hubo, por supuesto, una dirección fuerte. O sea, el príncipe San Martín quizás hubiese tenido un eco principal en este sentido, ¿no? O sea, estamos hablando del tema de lo que es el liderazgo, sea liberal o sea, pues, autoritario, o sea, pues, conservador. Entonces, pues, incluso los conservadores planteaban para aquel tiempo que el caudillo debería gobernar de manera vitalicia, es decir, para toda su vida. No debería haber, pues, periodo de elecciones, no debería haber, pues, sistema electoral, ¿no? Quedaba suspendido. La Constitución de 1823, que se quedó, pues, en suspenso por el gobierno bolivariano, fue reformado, ¿no? La Constitución de 1827, pues, es de carácter muy conservador, ¿no? Inclusive le da preeminencia a las funciones de gobierno a partir de las provincias. No se olvide usted que en ese tiempo Lima, a pesar de ser la capital del Perú y centralista, no tenía la cantidad de poder como tiene ahora, ¿no? Antes existía, pues, un equilibrio poblacional y al mismo tiempo institucional de las provincias hacia Lima, ¿no? Los llamados partidos, ¿no? Las llamadas intendencias, ¿no? Antiguas del virreinato español. Tenían todavía una importancia y podían dirimir en esos asuntos, ¿no? Por ejemplo, para 1839 se llevó a cabo una convención nacional en Huancayo. De esa convención nacional saldría la Constitución de 1839 de corte liberal, ¿no? Corte más acorde con la sociedad popular. Los conservadores, por ejemplo, no querían todavía abolir el tributo indígena, a pesar de que ya San Martín lo había proclamado y lo había propuesto como decreto ley. No querían tampoco eliminar el impuesto, o mejor dicho, la libertad de los esclavos negros, ¿no? Usted sabe que los esclavos negros serían liberados por Castilla en 1852, 53. Entonces, ¿qué sucede? Incluso se hablaba en el sistema liberal de pagarles un estipendio o un monto de dinero por reparación a los esclavos negros. No sé qué sucedió en el caso de Castilla, pero originó también una especie de carrusel de mafia, ¿no? Fíjense, para aquella época, ¿no? Y en parte gastó el dinero del tesoro público. Pero los conservadores no querían tampoco eso, ¿no? El tributo indígena siguió manteniéndose casi hasta inicios de la República del siglo XIX, jóvenes. Qué interesante, ¿no? Fuerte. Decirle a nuestros propios compatriotas frisoles al poblador del Ande como si fuese una especie de caja de resonancia o de caja chica de dinero, ¿no? Y eso fueron las autoridades que colocaron desde Lima los llamados conservadores, ¿no? Entonces, e incluso también hay casos de connotación racista en ese aspecto, ¿no? El hombre blanco contra el indio, ¿no? Y eso viene de atrás de la colonia en el desprecio natural, ¿no? Conversando con algunos compañeros, amigos, ¿no? Ahora que se ha celebrado esta celebración de Santa Rosa de Lima, ¿no? Una santa blanca, ¿no? Y un santo moreno. Nunca hubo una especie de, entre comillas, un santo indígena en la historia peruana. No lo hay, ¿no? O sea, todavía se consideró al poblador peruano, que es en su mayoría indígena, no autóctono del Perú, como un peruano de segunda orden, ¿no? ¿Qué tal discriminación? Vamos a ver, pues, que los gobiernos que se sucedieron en aquella época, pues, trataron de, al menos el Perú, en el caso de la Gran Colombia, trataron de aplicar el principio del uti possidetis. ¿Qué es el uti possidetis? Al menos para defender los territorios, era el derecho romano de posesión, uti possidetis, ¿no? Possidetis. El uti possidetis explicaba que el territorio era inalienable al momento mismo de su nacimiento como república o como país. Es decir, el Perú, si poseía tal cantidad de territorio en su independencia, ese era el territorio que iba a tener. Ese era el principio. Así como has heredado, así lo vas a representar. Ese es el principio fundamental. Es derecho romano. O sea, viene de siglos antes de Cristo. Ahora, se impone otro por aquel tiempo,
que estamos estudiando la historia, que se llamó el principio de la libre determinación de los pueblos. Gracias a este último, por ejemplo, la provincia de Jaén de Bracamoros pidió por mayoría su reincorporación o su incorporación al Perú. No quería pertenecer al virreinato de la Gran Colombia, ¿no? O al menos al territorio, al país de la Gran Colombia. Y eso lo vamos a ver también en el caso de Puno, que en un tiempo determinado Bolivia quiso anexarlo, incluso perteneció a la República Bolívar, pero los puneños, por el principio de libre determinación de los pueblos, se pasaron al Perú. Entonces, vamos a observar pues que durante el gobierno del mariscal don José de la Mar se inicia esta guerra con la Gran Colombia, ¿no? Una campaña que representó pues una derrota para nuestro país, ¿no? La causa principal de aquella guerra fue la posición de Guayaquil. Bolívar, que nos había dado la independencia, ¿no? Ahora se volvía en contra del Perú y mandaba a sus ejércitos a atacar al país, ¿no? Entonces vamos a ver que la campaña naval, que se menciona aquí muy determinantemente, la campaña naval fue, a pesar del hecho glorioso de nuestro insigne héroe, almirante Guise, representó pues un desastre para el Perú. Lo mismo pasaría en la campaña terrestre con la derrota en la batalla del Fortete de Tarqui, ¿no? Donde el ejército peruano tuvo que aceptar las condiciones de la Gran Colombia y firmar el Pacto de Girón, en el cual pues le cedía territorios en parte a la Gran Colombia, ¿no? Que sería la parte superior del río Sucumbíos y también la parte oriental de la llamada Cordillera del Cóndor, ¿no? Tan mencionado años posteriores, incluso hasta el día de hoy, ¿no? La guerra que tuvimos que recordar en 1995, ¿no? Fue de los Tayos, Coangos, Tigüins, a todos esos lugares. Entonces, el Perú pues entonces nacía mal como república, ¿no? Nacía con una pugna interna, con una derrota militar, con un caudillismo, con una confrontación de ideas que no le hacía nada bien. ¿Por qué? Porque comenzó a dividir al país. Más de lo que estaba dividido, lo dividió al Perú. Entonces, jovencitos, el panorama es este, ¿no? Las constituciones que se dan a partir de aquel tiempo son constituciones o bien liberales o bien conservadoras, ¿no? Y yo creo que ese caudillismo y su influencia en la política peruana no hizo mucho bien al país, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitó primeramente un gobierno que representara a todos, ¿no? La liberalidad no tomaba en cuenta, ¿qué cosa? Algo muy interesante, ¿no? La liberalidad no tomaba en cuenta el desarrollo industrial que se estaba llevando a cabo en Europa en aquel tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo dos conflictos e intereses de clase que se iban a dar, ¿no? Las sociedades como la nuestra no están solamente divididas en dos clases antagónicas, sino en muchas clases y subclases que se dividen al interior de la misma, ¿no? Entonces, los comienzos del capitalismo aquí en el Perú, ya como país republicano, obedecen a esa pugna, ¿no? a esa contradicción interna. Entonces, jóvenes, vamos a ver, por ejemplo, que la figura principal todavía, algo pues heredada de la idea bolivariana, estaría encarnada en el famoso general Andrés de Santa Cruz, que prácticamente es el que deshace, es el que quiere como intento la confederación, pero al mismo tiempo desea un gobierno autoritario tanto para el Perú como para Bolivia. Incluso se llega a dividir al Perú, ¿no? Como lo dije anteriormente, ¿no? En Alto Perú y en el Bajo Perú, ¿no? Estado norperuano y Estado surperuano. Entonces, vamos a ver pues que este desorden inicial que trajo muchos problemas a la República se va a mantener con más o menos variantes hasta el gobierno de Ramón Castilla. Con Ramón Castilla pues habría pues un ordenamiento fiscal, habría también pues una especie de prosperidad falaz, ¿no? Una prosperidad ficticia en lo que es el guano y en parte el salitre, y sobre todo la venta
de los territorios peruanos. El gobierno de Castilla vendió el Acre a Brasil y su sucesor Rufino Echenique también lo haría, ¿no? Vendería el Acre, una extensión de territorio muy amplia, ¿no? Que prácticamente pasaba en dos el departamento de Madre de Dios. Se lo vendió a la República del Brasil. Ese es un acto que no está estipulado en la ley. Vender el territorio peruano es inalienable. Eso determinó ingresos al fisco peruano. Pero, al mismo tiempo, por eso es que les hablo de una prosperidad falaz, que habla Basadre, ¿no? El historiador. Es una prosperidad falaz, ¿por qué? Porque prácticamente el tesoro público se pierde y 20 años después de esa acción, Chile nos declara la guerra y el Perú ya estaba en bancarrota económica. Entonces, jóvenes, este problema de liberales y conservadores no va a crear una clase dirigente pues nadie fuerte. ¿Para qué? Para que se llegue a enfrentar primeramente a los problemas externos. Usted sabe que el Perú limita con 5 repúblicas, ¿no? En ese tiempo limitaba con 4, ¿no? Estábamos hablando de Ecuador, Colombia para 1830, el mismo Brasil, pues estaba Bolivia, no limitaba con Chile el Perú. Bolivia tenía salida del mar por Antofagasta, es decir, 4 países. Y el Perú lamentablemente no hizo pacto con una potencia o un país fuerte, lo hizo con Bolivia nada más. Y Bolivia no era pues un país que prácticamente pudiera pues ser un verdadero aliado. Más fue una carga para el Perú que ser un aliado, ¿no? La República de Bolivia. A una guerra que el Perú no debió de haberse metido y que no debió de haber sostenido Chile, porque no tenía por qué hacerlo. Entonces, jóvenes, este es el panorama de lo que es el primer caudillismo peruano, ¿no? La mayoría de edad para aquel tiempo era de 25 años, o sea, una persona ciudadana a partir de los 25 años. Se rebajaría años después a los 21 años, ¿no? Acá estoy viendo la información de 25 a 21 años. Es decir, una persona era adulta a partir de los 25 años en esos tiempos, ¿no? Y se mantendría esto de 21 años prácticamente hasta 1950, más o menos del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Recién a partir de los años 50 uno era mayor de edad a partir de los 18 años, ¿no? Bueno, ahora están pensando actualmente en el año 2022, 2023 que pase, que la mayoría de edad quieren pasar a los 16 años, no sé, bueno. Todavía hay leyes que ya están dando ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, esa es liberalidad también, ¿no? Para irnos un poquito a las ramas, el de una relación consentida por los padres, en el caso de que la señorita tenga 16 años y el joven sea mayor, bueno, se está considerando poco a poco por la ley la mayoría de los 16 años. Bueno, vamos a ver en Historia Universal que han habido poquísimos países del mundo que aún en el siglo pasado determinaron eso, ¿no? Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para tener soldados de 16 años para arriba. Entonces vamos a ver pues prácticamente que no dejar de observar también que la primera potencia mundial de aquel tiempo, que estamos estudiando, era Inglaterra. Entonces Inglaterra pues tenía un sistema de gobierno liberal, pero al mismo tiempo conservador. Interesante, ¿no? Podía aplicar los principios del sistema republicano, monárquico constitucional, de manera pues equilibrada, ¿no? O sea, la figura del rey, la nobleza, un sistema corporativo, pero al mismo tiempo con principios liberales y democráticos, ¿no? Es decir, ese era el ejemplo de Inglaterra de aquel tiempo, ¿no? Entonces, que muchos caudillos militares peruanos trataron de copiar aquí en el país. Lamentablemente, eso también movilizó gente y al final de cuentas, pues, los intentos quedaron en gobiernos transitorios y fallidos que pasarían a la historia. Entonces, jovencitos, la tarea pendiente para usted que está asignada en las páginas 225, 226 y 126 tienen que ver con la comprensión de la lectura y la explicación que está dentro de la información, ¿ya? Con esto termino la clase de hoy. Muchas gracias, permiso.